El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. A esta hora las radios populares de Argentina se unen para compartir este noticiero que producimos desde todo el país y que emitimos desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario. Compartimos la primera edición de hoy, martes 2 de agosto de 2016. La inflación ya supera el 45% en los últimos 12 meses. Así lo reveló un informe elaborado por el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, que mide el aumento de los precios mes a mes. En declaraciones a Informativo Farco, el economista Nicolás Ceolla, integrante del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, remarcó los importantes aumentos que se registraron, por ejemplo, en aceites y harinas, y también remarcó que la inflación del 45% implica un alto nivel de pérdida del poder adquisitivo de los salarios. En general, el aumento de precios promedio y en relación al aumento de salarios implica una pérdida de poder adquisitivo de salario de entre el 10 y 12 puntos, y lo que nos deja como resultado es una desaceleración fuerte del consumo, y lo que hace que la economía esté en recesión desde hace ya 2 trimestres. Pero volviendo al tema precios, en julio específicamente se destacan algunos aumentos puntuales. Si querés, te paso 2 productos que se destacan sobre los demás en los supermercados. El primero de ellos es aceite. Según nuestro relevamiento, en relación al mes pasado, aceites aumentó un 33%. Y después tenemos otro conjunto de aumentos que también son sumamente importantes y ya se suman hace varios meses atrás. Uno es harinas, que aumentó el 12%. Pero, ¿por qué aumentan más que el resto de los productos artículos como la harina o el aceite si provienen del sector que más beneficios recibió del gobierno nacional? Responde Nicolás Ceolla, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Justamente por eso, porque lo que han hecho en estos sectores en particular es, en el caso del aceite, que tiene que ver con el girasol, con el maíz y con otros productos agropecuarios, es la eliminación de las retenciones. Eso ha encarecido en el mercado local, en el caso del maíz, un 27% los costos, ¿no? La eliminación de las retenciones puso los precios locales al nivel de los precios internacionales. Y lo mismo pasa con la harina. Se eliminaron las retenciones a la harina, que tenían un 23%, la harina de trigo, y esto genera que los costos locales hayan aumentado un 23%. A esto también se suma un menor nivel de control sobre los productores, los molineros y los productores de aceite, sin ningún tipo de exigencia como política establecida del Ministerio de Agricultura sobre qué hacer con la producción nacional, sino simplemente la libre empresa, la libertad de mercado, que lo que hace que aquellos que tienen una posición dominante transfieran el aumento de costos al mercado local, y lo que les quede como saldo de la producción lo manden a la exportación sin darle ningún tipo de prioridad a la mesa de los argentinos. Y esta política de dejar hacer a las grandes empresas, por más que perjudiquen a los consumidores, no es un invento o una opinión, ya que ayer fue confirmada por uno de los ministros del gobierno nacional, el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, que dijo que el gobierno no se va a meter si los empresarios, por ejemplo, hacen faltar manteca. En entrevistas radiales, Burjaile dijo que va a faltar ese producto porque los productores decidieron producir más queso, que es más rentable, y que en eso, dijo Burjaile, el gobierno no se meterá porque son decisiones empresariales.
Estás escuchando Informativo Farco. Siempre que acceden al gobierno personas o grupos políticos que antes de pensar a la Argentina como una patria la piensan como un mercado, ocurren estas desgracias, ¿no? El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y nos vamos ahora a San Juan porque allí se siente fuerte el impacto de las medidas económicas del gobierno nacional. Los comerciantes ven que nada mejora como promete el gobierno y lo notan en el día a día de sus ventas y de sus costos. Nos informa nuestro compañero Guillermo Romero desde Radio La Lechuza. En San Juan, al igual que en todo el país, la inflación sigue a paso firme y sin posibilidades de ni siquiera ver el vislumbre prometido en este túnel de penumbras. Los últimos datos que fueron calculados al cierre del primer semestre por una consultora privada llamada Fundec arrojó que en San Juan la inflación de junio fue más alta que la que calculó el INDEC para la nación. El aumento de precios de ciertos alimentos que tienen gran peso en la canasta alimentaria, sumado al impacto de las subas de las tarifas y servicios en general, elevaron el índice de precios al consumidor que cerró el mes de junio con un 4,58%, elevando al 24% la inflación del primer semestre. No se necesitan grandes economistas para que den cuenta de la difícil situación. Solo salir a la calle y charlar con algún vecino y tendremos un informe detallado de la situación, como Carlos Durán, un pequeño comerciante positano. Eran los primeros meses, después pasó a ser el segundo semestre, pero bueno, la verdad que ha bajado un 40, un 50% las ventas. Es una situación muy difícil porque uno tiene que empezar a suspender empleados. De hecho, acá hemos parado a un muchacho, se turnean un día uno, otro día otro, y lamentablemente hay que hacerlo porque uno tiene vencimientos de los pedidos que tiene que pagar. Y bueno, las ventas, como te digo, al haber bajado tanto, es una complicación bastante seria. Acá no es que se haya dejado de vender, pasa que nosotros tenemos una clientela prácticamente, lo que pasa es que la gente ha dejado de comprar en cantidad. Por ejemplo, antes se llevaban 2 paquetes de galletas, ahora se llevan 1, o a lo mejor se lo llevan una vez a la semana. Y si antes se llevaban un chocolate, ahora no se lo llevan. Uno empieza a suspender las cosas que no son tan necesarias. Y uno ve que se empiezan a vender las cosas sueltas. Ese es un llamado de atención que uno dice, ¿qué pasó? Antes no se vendían, por ejemplo, las galletas de 3 kilos, que los almaceneros las llevan para venderlas sueltas, no se vendían. Ahora es uno de los productos que más se venden. Ha aumentado, es uno de los únicos productos que ha aumentado la venta, digamos. O sea, se nos ha ido un 40% todo igual. Boletas de luz que nosotros pagamos 3.500, 4.000 pesos, han llegado a 7.000, 7.500. Y es imposible pagar. Con estas mediciones, San Juan se ubicó 1,5 puntos superior al 3,1% medido por el gobierno nacional, lo que traducido al porcentaje quiere decir que en San Juan los precios de junio están casi un 48% más alto que a nivel nacional. Pésima noticia para el bolsillo de los sanjuaninos. Reportó para Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza. Organizaciones sociales rechazan la nueva ley de semillas que impulsa el gobierno nacional. Aseguran que les dará el monopolio absoluto de todas las semillas a multinacionales como Monsanto, a las que los productores deberán pagarles regalías durante décadas. El anuncio sobre este proyecto fue hecho por el ministro de Agroindustria, Ricardo Bujaile, y por eso ayer hubo una protesta frente a ese ministerio. En declaraciones a Informativo Farco, Carlos Vicente, integrante de la organización Acción por la Biodiversidad y también parte de esta multisectorial que lucha contra una nueva ley de semillas, explicó que lo que está en juego es el derecho a la alimentación del pueblo. Nosotros no nos oponemos a que las semillas se compren y se vendan, ¿no? O sea, los mercados de semillas han sido históricamente una fuente de multiplicación. Lo que nos oponemos es a los oligopolios comerciales, de esta concentración corporativa que finalmente es la que determina los precios de lo que comemos. Cuando uno ve hoy día lo que está pasando con el aceite y el posible o el efectivo aumento del precio, esto tiene que ver, bueno, con políticas gubernamentales, por supuesto, pero también con oligopolios que son los que producen el aceite, y eso viene de una semilla de girasol, viene de una semilla de maíz. Entonces,
las semillas son la base de la alimentación de todos los pueblos del mundo, o sea, todos los alimentos vegetales que comemos, desde harinas, aceites, hasta las hortalizas, frutas, todas provienen de una semilla. Quien controla las semillas, controla lo que comemos, la calidad de lo que comemos y el precio de lo que comemos. Entonces, no está en juego, digamos, solamente, bueno, que alguien monopolice la semilla. No, lo que está en juego es el derecho a la alimentación de nuestros pueblos. Declaraciones a Farco de Carlos Vicente, de la organización Acción por la Biodiversidad y también integrante de la multisectorial contra la ley Monsanto de semillas. En Santa Fe fue vandalizado un mural de homenaje a Néstor Kirchner y a los derechos humanos en la localidad de Granadero Baigorria, cerca de Rosario. El mural recrea el momento histórico en el que el expresidente le ordena al jefe del ejército bajar el cuadro del dictador Jorge Rafael Videla en el año 2004. Horas antes de este hecho vandálico, organizaciones de derechos humanos lo habían repintado al mural y le habían agregado la frase "la historia no se borra", ante la posibilidad de que el municipio local lo reemplazara por otro. Sin embargo, en menos de 24 horas apareció cubierto con pintura de color amarillo. En declaraciones a nuestros compañeros de la FM por Yahoo, la concejala del Frente para la Victoria, Ana Paula Milo, lamentó lo ocurrido, ya que explicó que el mural representa la defensa de los derechos humanos y el juzgamiento a los represores de la dictadura. Lo que el mural representa no es, digamos, al kirchnerismo, representa la defensa de los derechos humanos, porque en ese sentido queremos que se corra un poco la discusión, porque dice, parece que no quieren tapar a Néstor. No es Néstor el problema, es lo que representa el mural, lo que no queremos tapar. Así que bueno, en base a eso, a esa propuesta que surge del Consejo, tomaron conocimiento las diferentes agrupaciones, principalmente las que están vinculadas a esta temática, y nada, decidieron reivindicar el mural, volverlo a pintar, y bueno, duró menos de 24 horas. Evidentemente el odio es muy grande que hay acá en la ciudad. Lo que sí sabemos es que gente que está posicionada muy enfrente de nuestros ideales, o sea de donde sean, de la parte de la ciudad que sean y del espacio político que sean, claramente dejan un mensaje muy claro en contra de los derechos humanos. De hecho, hay un detalle no menor, que lo que tapan es al militar bajando el cuadro. Néstor queda intacto, o sea, nosotros ahora cuando lo vayamos nuevamente a arreglar, Néstor está intacto. O sea, fíjate, volviendo a lo que hablábamos de posicionarnos realmente en el mensaje de ese mural, que es la defensa de los derechos humanos, la memoria por los desaparecidos, o sea, todas esas cuestiones quedan claramente expresadas en donde lo que tapa la pintura. Vamos ahora a Córdoba, porque los que reclaman allí son los médicos residentes, trabajadores de la salud pública, que cobran sueldos que no alcanzan y que no tienen los mismos derechos que el resto. Nos informa nuestra compañera Pierina Propato desde Radio Comunitaria La Ranchada. Los médicos residentes reclaman un aumento salarial y mejores condiciones laborales. Los profesionales en formación de la provincia de Córdoba realizaron un paro de 24 horas y se concentraron frente al Ministerio de Salud para reclamar por un sueldo digno y mejores condiciones laborales. Carlos Sabastano, médico residente, dijo que ellos se encuentran en una situación de precarización laboral, a raíz de la cual se organizaron en el colectivo de residentes de trabajadores de la salud. A través de esta asamblea, los médicos reclaman 3 puntos básicos: la recomposición salarial, mejores condiciones laborales y la figura de concurrentes y años previos, comprendido por profesionales de la salud que aún no reciben ningún tipo de remuneración. Nos reunimos en lo que denominamos el colectivo de residentes trabajadores en salud, que básicamente reclamamos 3 puntos. El primer punto es la recomposición salarial. El otro punto de reclamo es las condiciones laborales, es decir, reconquistar lo que son aportes jubilatorios, seguro de vida, seguro de mala praxis, que hoy por hoy no se nos están pagando. El reclamo de los médicos residentes no es nuevo, ya que en otras oportunidades han realizado manifestaciones bajo el lema "Hace 36 horas que no duermo, ¿te opero o medico?".
haciendo referencia a las malas condiciones en las cuales deben desempeñarse. Sin embargo, desde hace 3 meses el reclamo retomó fuerza para negociar con el ministro de Salud por una nueva pauta salarial, ya que un residente con dedicación absoluta cobra de bolsillo 10.800 pesos, lo que está muy por debajo de la canasta familiar. Por otro lado, estos profesionales no cuentan con aportes jubilatorios, seguro de vida y seguro de mala praxis. Para el informativo Farco, Pierina Propato, de Radio La Ranchada. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, martes 2 de agosto de 2016. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco. Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.